Hace 9, casi 10 años, yo estaba viviendo en Estados Unidos. De hecho, yo me crié muy buena parte de mi infancia y de mi vida allá. Y estaba estudiando una carrera en diseño industrial junto con una amiga muy querida y ahora socia, que se llama Renata. Y estábamos estudiando diseño industrial en una escuela como bastante de punta. Y nos empezamos a influenciar mucho por una corriente de pensamiento que era bastante minoritaria, pero que planteaba que los diseñadores no deberíamos de estarnos enfocando en producir productos y objetos muy hermosos para el consumo de una pequeña élite con capacidad adquisitiva en el mundo, y que deberíamos realmente de estarnos enfocando en identificar y aportar a resolver problemas masivos. Y nos tomamos muy a pecho esto, y entonces, como ambos éramos mexicanos, decidimos tratar de hacer un proyecto sobre vivienda de bajos recursos, y queríamos hacer un proyecto de vivienda sustentable. Y en realidad nos dimos cuenta que sabíamos bastante poco sobre el sector de vivienda de bajos recursos en México, y entonces empezamos a ir a colonias en las periferias de la ciudad, y empezamos a visitar a la gente y a platicar con ella, a entrevistar. En realidad fuimos muy abiertos a ver qué surgía, ¿no?, a partir de esta experiencia. Y estuvimos pasando mucho tiempo en colonias así, y primero nos empezamos a fascinar mucho con la gente y con todo. Y en especial hubo una pregunta que empezó a surgir, que nos empezó realmente a fascinar. Y la pregunta más o menos iba por ahí. Nosotros estábamos viviendo en Estados Unidos y veíamos que para tener casa propia necesitaba la gente un empleo fijo, necesitaba ingresos más o menos sanos, necesitaba en general plata para un enganche, y necesitaban, como de lugar, necesitaban una hipoteca. Y entonces estábamos nosotros en estas colonias y la gente con la que hablábamos era dueña de su propia casa. Y entonces, un poquito viendo este tipo de contraste, pero empezamos a decir, ¿cómo le hace la gente que no tiene ninguno de estos requisitos, cómo le hace para tener casa? Y esa pregunta terminó desencadenando pues, un proceso en el que seguimos realmente. Lo que nos contó la gente más o menos iba por ahí. Al principio adquirían un terreno, lo adquirían en general en la extrema periferia de la ciudad, y lo adquirían a como pudieran, ¿no? Muchos lo habían ocupado como paracaidistas, otros lo habían comprado, pero literal su único aval era un título escrito a mano en una hoja de cuaderno, sector totalmente informal. Y lo que hacían era construir una choza de lámina de cartón, en muchos casos, y la ocupaban. Y vivían ahí, y todos los días iban a trabajar a la ciudad, iban a limpiar casas, a vender comida, a exprimir naranjas, ¿no?, a lo que pudieran. Y al final de la semana, lo que sea que lograran ahorrar, porque para la gente pobre acumular dinero es básicamente imposible. Entonces, con lo que les iba ahorrando al final de la semana, compraban tabique o varillas o grava, o sea, compraban un poquito de material y lo iban apilando. Y entonces en su terreno iban apilando material hasta que tenían suficiente para tirar su chocita y construir una casita chiquita de material. Y ese proceso iba continuando, y pues con los años le iban agregando una cocina, un bañito, iba creciendo la familia, seguían en eso y terminaban teniendo una casa propia. Entonces, la gente había logrado algo que al principio parecía como realmente imposible, y para mí era increíble, para nosotros era increíble. O sea, nosotros mismos no teníamos idea de cómo íbamos a poder tener casa propia nosotros, y lo que veíamos es que la gente había logrado, pues como de alguna manera, lo imposible a través de construir pieza por pieza como hacia una meta. Y entonces, bueno, nos fascinamos con todo este proceso y empezamos a seguir el proceso a cómo habían construido el barrio o toda la colonia. Y vimos que realmente había sido un proceso muy similar. O sea, la gente había trazado las calles, habían hecho todo realmente ellos poco a poco. Y entonces un día dibujamos una gráfica, la hicimos en una servilleta, en una cosa muy sencillita, pero en el plano horizontal pusimos el tiempo que llevaba existiendo el barrio, y en el vertical pusimos como el nivel de desarrollo. Entonces empezamos a ir con la gente con nuestra servilleta y les empezamos a pedir que nos expliquen cómo se había construido la infraestructura en el barrio.
Entonces, por ejemplo, empezamos con las calles. Nos decían, no, pues al principio no habían calles, habían vereditas en el cerro. Y luego con el tiempo, tal vez 5 o 6 años después, habían despejado y habían como callecitas de terracería. Y luego un poquito después habían pavimentado, ellos mismos también mucho. Y luego con el tiempo habían puesto banquetes. Entonces había como un proceso de mejora. Y la luz igual, ¿no? Al principio no había, luego bajaban con un cable que entre todos hacían la vaca, compraban un cable, se colgaban de un poste, subían la luz y ahí medio que se conectaban como pudieran. Y con el tiempo iban llegando postes de luz y luego iban llegando transformadores y todo el proceso y con el tiempo iban pues como alumbrándose, ¿no? Transporte igual, ¿no? Como iban cabildeando para que lleguen las rutas de peceros y todo, pero un proceso en general como gradualmente hacia la mejora. Y luego llegamos al tema del agua. Y nosotros, de alguna manera, ya nos solíamos que el tema del agua iba a ser diferente, porque veíamos esto. O sea, íbamos a todas estas colonias y veíamos botecitos de agua, tinacos de agua, tanquecitos de agua. Veíamos que la gente reciclaba muchísimo el agua, que el agua de la lavadora lo usaban para regar, para lavar los trastes, luego esa agua lo usaban para el excusado. Y además nos habíamos dado cuenta que cuando le sacábamos el tema del agua a la gente, se soltaban y podían hablar horas del tema. Entonces ya nos esperábamos como algo interesante. Y cuando dibujamos la grafiquita en el tiempo del agua, esto es lo que vimos. Al principio no había nada, no acarreaban el agua. Y luego empezaron a llegar pipas que llenaban tambos. Y la banda ahí de los tambos iba jalando el agua a sus casas. Tiempo después llegó la red y empezaron a tener tomas de agua en las esquinas de cada manzana. Entonces ya pues, estaba más chido. Y luego un poquito después ya conectaron a todas las casas y ya todos tenían red. Pero después de eso lo interesante es que cuando les conectaron la red a su casa los primeros años les llegaba el agua 4 o 5 veces por semana. Y lo que nos dijo la gente es que después de una cierta cantidad de tiempo empezó a llegarles 3, 2 y para cuando nosotros llegamos a muchas de estas colonias les llegaba agua un día o menos por semana, ¿no? A veces un día cada 2 semanas. Y entonces empezamos a preguntarnos si esto era como un problema local o un problema de infraestructura o si quizás esto era el reflejo de un problema mucho más grande con el agua en la ciudad. Y entonces nos pusimos a investigar sobre el abasto de agua en la Ciudad de México. Y bueno, realmente no me quiero meter a tanto detalle, pero la Ciudad de México resulta que es una de las ciudades menos sostenibles en agua en el mundo. El año pasado el Nature Conservancy nos categorizó como la tercera ciudad con mayor estrés hídrico en el mundo y muy en resumen, nuestra fuente principal de agua es el acuífero y estamos secando el acuífero a una velocidad completamente desenfrenada. Sacamos agua como para llenar el Estadio Azteca 2 a 3 veces al día y el nivel va bajando como más o menos 1 metro al año. Entonces estamos desecando en un par de generaciones un acuífero que tomó decenas de miles de años en llenarse. Y por el otro lado traemos agua de afuera, ¿no? Construimos el sistema Lerma-Cutzamala y es agua que tenemos que bombear 1000 metros verticales, 1 kilómetro vertical y 130 kilómetros más o menos lineales para meter esa agua a la Ciudad de México. Entonces traemos toda esta agua, sacamos toda esta agua, lo metemos a la red, 40% lo perdemos en fugas, o sea, más agua de la que importamos la perdemos en fugas, la utilizamos, pues le hacemos caca y todas las cosas que le hacemos, y luego la vertimos a los ríos, que ahora están entubados, pero a los ríos de la ciudad, y lo vertimos al río Tula, uno de los más contaminados del mundo, que después sale del valle, lo bombeamos, lo volvemos a bombear, lo sacamos del valle, y lo usamos para regar los cultivos en el Valle del Mezquital, que luego nos trae nuestra hortaliza. Le dicen el río de la venganza en el Valle del Mezquital. Entonces, es una situación de agua pues realmente como tremenda y nosotros estamos investigando esto, o sea, estas son cosas que se sabían pero que nosotros no sabíamos y empezamos a estudiar y dijimos, ok, o sea, esto es un sistema completamente roto, es un sistema donde la enorme cantidad de lluvia que cae en el Valle de México, recordemos que antes eran lagos, ¿no? Toda esta agua de lluvia entra a los drenajes, se mezcla con las aguas negras, inunda todos los años las partes bajas, causa puro destrozo, la sacamos a enorme esfuerzo y a la vez estamos viendo de dónde sacar agua limpia. Entonces, como que con esto empezamos ya a pensar en la captación de agua de lluvia, ¿no? Empezamos a decir, a ver, cae lluvia,
quién sabe qué se puede hacer con esta agua, pero algo se debe de poder hacer. Entonces empezamos a pensar qué lugar podría tener la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México. Y entonces se nos ocurrió una idea. Nosotros sabíamos que de un día al otro no íbamos a poder vivir de la lluvia, ni mucho menos, y no sabíamos ni siquiera cuánto de nuestra agua podría venir de la lluvia. Sabíamos que poner sistemas de captación de lluvia muy grandes sería muy costoso, y nosotros, recuerden, estamos pensando en estas colonias de bajos recursos. Y lo que se nos ocurrió es, así como construyeron sus casas, ¿por qué no ponemos pequeños sistemas de captación de agua de lluvia? Como semillas. Sistemitas que nada más en temporada de lluvias pues te estén dando un suplemento de agua y que te cubra algo de tu demanda de agua. Y que con el tiempo, conforme la otra agua llegue menos y sea más cara y empiecen a ver todos los problemas de la crisis de agua, la gente pueda ir comprando otro tinaquito, poniendo una cisternita y que la lluvia empiece a abastecerles cada vez un poquito más de su demanda de agua. Entonces se nos ocurrió esta idea y nos pareció realmente como una idea muy interesante. Entonces regresamos a una de las colonias donde habíamos estado trabajando y fuimos con esta señora que se llama Clara Gaitán, es una persona genial. Y le propusimos poner un sistema de captación en su casa. Entonces lo hicimos y pusimos nuestro primer sistema de captación de agua de lluvia. Y esto fue en el 2009. Y desde el 2009 la familia entera de Clara se echa 8 meses al año sin que ingrese una gota de agua de afuera a su casa. 8 meses al año viven con pura agua de lluvia en una de estas colonias de la Jusco. Y entonces, bueno, esto podríamos decir que fue nuestro momento eureka, digamos. O sea, funcionó mucho más de lo que esperábamos. Además, el agua está preciosa, así cristalina. Y entonces pusimos este primer sistema de captación de agua de lluvia y nos emocionamos y nos entusiasmamos lo suficiente como para que rentamos un cuarto en la vecindad enfrente de Casa de Clara y nos fuimos a vivir a la colonia. Y conformamos un equipo, nos fuimos juntando un grupo de personas extremadamente entregadas y muy entronas, gente que queríamos hacer algo por el país y por el mundo y todo, y empezamos a instalar sistemas de captación de agua de lluvia. Primero ahí directamente con las vecinas y luego cada vez más ampliamente empezamos a colaborar con quien se prestara. No. Y entonces empezamos realmente a poner cada vez más sistemas de captación. Nosotros no inventamos un sistema de captación que probamos en un laboratorio y que luego pasamos a aplicar. La misma ciudad y el mismo barrio ha sido el laboratorio. Entonces empezamos con, como entendiéramos, a poner sistemas de captación a veces muy sencillos y con el tiempo viendo cómo funcionaban, hablando con la gente, qué te gusta, qué no te gusta, qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. Empezamos a emprender como un proceso de ir logrando hacer sistemas de captación cada vez mejor adaptados como a este tipo de viviendas y a la Ciudad de México. Y nos empezamos a dar cuenta de una serie de cosas pues como muy increíbles, como por ejemplo, nos dimos cuenta que más de la mitad de las casas en la Ciudad de México ya tienen cisterna. Y eso es algo que se fue construyendo. Estos son los primeros sistemas muy rudimentarios que estábamos haciendo, ¿no? Con el tiempo, pues fuimos viendo cómo irlos mejorando y también viendo cómo hacerle para producirlos. El proyecto lo empezamos más o menos sin un peso y empezamos ya a desarrollar cada vez sistemas mejores. Este es un sistema que está conectado, ahí está la cisterna. Y así como esta. Entonces nos dimos cuenta que la mitad de las casas ya tenían cisterna. Entonces realmente tú podías conectar un techo que ya existía a una cisterna que ya existía y a muchísimo menos costo de lo que te costaría poner un sistema de captación normalmente, podías dejar una familia en promedio medio año viviendo con 100% pura agua de lluvia de entrada. Y entonces, pues bueno, fue una cosa muy emocionante y empezamos a poner más y más y más sistemas, ¿no? Ahorita ya llevamos como 2,100 sistemas de captación instalados, ¿no? en varias zonas. Y la idea de esto es, o sea, lo que empezamos a pensar mucho es en un concepto como de infraestructura de agua como descentralizada, porque nosotros nunca planteamos que reemplacemos a la red de agua ni nada por el estilo. La idea era más bien lo que se ve aquí. A la izquierda, digamos, es al principio, hay red de agua. Del otro lado es tiempo después, sigue habiendo red de agua, pero con el tiempo le vas agregando estos sistemas de captación. Entonces lo que estás haciendo es poner sistemas que es como construirle una capa encima a la infraestructura que ya existe, pero es una capa que lo que está haciendo es quitarle presión.
está abasteciendo un complemento de agua que está haciendo que tengas que sacar menos agua, está haciendo que el agua que hay en la red pueda llegar a más casas, estás también haciendo que cuando haya un corte de agua, la gente no esté completamente desamparada, nada más mirando el tubito, viendo a ver si cae agua hoy o no, porque estás empezando a construir como una autonomía, ¿no? Un empoderamiento, y estás empezando a convertir a la gente como en parte del sistema de manejo de agua. Y esto para nosotros hasta era como obvio, ¿no? Es así como, claro, esto es lo que tenemos que hacer. Y bueno, la otra cosa que vimos muy pronto es que la parte técnica de todo esto en realidad no es la más difícil, ¿no? El chiste es cómo vamos sembrando esta cultura, digámosle, de agua, ¿no? Cómo vamos logrando que la población empiece a convertirse en una parte activa de su propio manejo de agua y de esa manera construir resiliencia, que no estemos dependiendo de un tubito de agua que nos trae agua de cerro abajo, de otro lugar, más y más y más, lentamente, así como construyen sus casas las personas en estas colonias. Entonces empezamos a vivírnosla en juntas comunitarias, empezamos a organizar todo tipo de eventos y a hablar con la gente en las colonias y empecemos a agregarle como una capa de arte y de cultura, ¿no? Entonces empezamos a llevar obras de teatro a las colonias, a colaborar con otras personas para llevar otros tipos de cosas, porque a las colonias donde no llega el agua no llega nada, güey. O sea, la marginación es multifacética. Entonces, este es el carro de comedias, por ejemplo, le pertenece a la UNAM, es un proyecto de teatro de allá, y empezamos a llevarla a las comunidades. Y mira, o sea, mira la cara de la gente, o sea, la receptividad de la gente cuando empiezas a llegar es increíble. Y empezamos a colaborar mucho con una asociación que se llama Concentrarte, cuya directora es esta señora que se llama Liliana, a mano izquierda, y hacer trabajo de arte, pero también trabajo como de reflexión, trabajo que buscaba realmente generar como la conciencia que tiene que estar al centro de una transformación profunda, que es lo que queremos lograr. Y lo que encontramos es que la gente quiere, la gente está abierta, la gente muere por eso. O sea, mira esta señora, ¿no? Esta es una señora, me parece que es San Miguel Chicalco, es un pueblito en el Ajusco, y en una meditación donde estamos imaginando nuestro futuro y qué podemos hacer, y mira como el grado de conexión. Es una cosa como que fue muy sorprendente y muy hermosa. Y pues empezamos a llevar arte junto con el proyecto Concentrarte y con varios colaboradores. Estos son unas cisternas que pintamos con un colectivo de grafiteros que se llama Secuoyas, que son de Chimalhuacán, son de uno de los barrios más raspas de la ciudad, digamos, y empezar a hacer esto, ¿no? El agua, el arte, ¿qué es esto? ¿No? Son necesidades básicas, ambas, ¿no? El agua es una necesidad material, pero el arte, la conexión, la conciencia, pues todos estos son necesidades básicas en otra dimensión. Y el proyecto Isla Urbana empezó a tratarse mucho de eso también. Y bueno, nuestro esfuerzo en este tiempo ha sido ir construyendo hacia una visión de una Ciudad de México, y por qué no más allá que eso, pero una ciudad que vuelve a integrarse a los ciclos del agua, una ciudad que cuando llueve, en vez de inundarse Chalco, se llenen 2 millones de cisternas. Y una ciudad donde las personas somos parte del sistema del agua y no somos simplemente entes pasivos que estamos esperando a que nos llegue de quién sabe dónde el agua y que cuando se va por la coladera se vaya a me vale madres a dónde. Donde seamos realmente un sistema también vivo. Y es una visión que puede parecer muy radicalmente diferente y de hecho nos enfrentamos muchas veces con gente que nos dice no es posible, gente en posiciones de autoridad adentro de las comisiones de agua y todo, no, nunca se ha hecho, hemos oído cosas así, pero nosotros lo vemos funcionar todos los días. Vemos familias que están 6, 7, 8 meses al año viviendo con pura agua de lluvia y que están viviendo una transformación en su propio empoderamiento. Y eso es lo que queremos lograr. Y para terminar un poco, para ilustrar, creo, lo que queremos que pase juntos. Esta es una niñita que se llama Karime, es una niña de la Sierra Huichol, esto es otro proyecto que tenemos, pero Karime está dibujando con los niños y los niños dibujan su casita, ¿no? Siempre dibujan su casita así con la familia agarrada de las manos, así como siempre, y dibujó su casita con su sistema de captación de agua de lluvia, que ahí medio que pueden ver, y esa es la idea, ¿no?
que esto se vuelva parte de cómo entendemos a nuestra casa y cómo entendemos como a nuestra relación con nuestra casa y nuestra relación pues, con el entorno en general. Y eso es todo. Muchas gracias.